El living de sustentabilidad es un living de intercambio técnico donde va a estar Adrián Soler, que les va a hablar de manejo holístico y ganadería regenerativa, Agustín Figliolo en experiencias agroecológicas en campos mixtos, Manuel Arnaude en manejos sustentables de pasturas y verdeo, y me va a tocar entrevistarlos a mí. La idea de este espacio era un poco real, ¿sí? Era una situación real. Por favor, chicos, siéntense, bienvenidos. Era un poco real, después se transformó en que Paulo iba a ser el moderador, pero la idea era que una persona, por ejemplo, que iba a ser yo, asumiera el rol de un productor que realmente quería, más que redireccionar su producción, ordenarla, orientarla, ponerle algún marco, llevarla para algún lugar, y con alguna inclinación por el tema de la sustentabilidad quería averiguar. Entonces convocó a 3 asesores de diferentes sistemas para ver qué tenían en común, qué tenían de diferente, y así empezar un poco a conocerlos a ellos, a conocer los sistemas, y después desde el no saber o desde el saber relativo que puede tener un productor sin asesoramiento, elegir. Entonces, bueno, era un poquito la idea, era conversar de eso, y después Paulo, que no funcionaría como un asesor privado, sino que iba a intervenir desde su rol técnico en la mesa de innovación ganadera, iba a hacer su presentación. Ahora lo que decidimos es que fuera distinto, que Paulo, que es como si fuera un productor que sabe más que el aquí presente, los vaya conduciendo y vaya charlando más, de una manera más amena con los chicos. Los dejo con los que saben. Bueno, gracias. Para mí es un gustazo enorme. Es gente que conozco, unos de hace muchos años, otros más jóvenes. Pero digamos, está buenísimo porque estamos en un momento donde tenemos que ser más eficientes, tenemos que, además de producir, cuidar el ambiente, ganar dinero, como explicó Nora, como explicó un poco el hilo de la charla, ¿no es cierto? Como explicó Pedro recién. Y les voy a presentar más formalmente. Manuel Arnaude nos va a hablar del manejo sustentable de pasturas y verdeos. Manuel es ingeniero agrónomo y trabaja en sistemas ganaderos con base pastoril. Agustín Figliolo, Manuel es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Agustín, ingeniero agrónomo de la Facultad de La Plata, va a hablar sobre experiencias agroecológicas en campos mixtos. Es ingeniero agrónomo, especialista en manejo de recursos forrajeros. Te falta dar la tesis, hermano, apurate. Y Adrián Soler, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, va a hablar de manejo holístico y ganadería regenerativa. Es ingeniero agrónomo y esa es su especialidad. Así que bueno, la primera pregunta, te tengo a vos, Adrián, te voy a hacer debutar a vos, ¿no? Bueno, está acá. Voy a empezar con Manuel, después te paso y después cambiamos. A los 3 les voy a preguntar lo mismo. La primera va a ser, ¿cómo definirían su especialización? Estamos hablando de 3 enfoques de manejo en establecimientos ganaderos que pareciera que tienen cosas que no son, pocas cosas en común en realidad. Pero bueno, contame, Manuel, un poco tu especialización. Sos un reconocido asesor en la zona y si querés contarnos de algunos de los resultados. Bueno, hola, agradecido por esta invitación a la gente de Zona Campo, Paulo, living. Básicamente lo que me toca hacer o lo que hago es desarrollar sistemas ganaderos rentables, que es lo que me exigen los resultados, y a la vez que está de moda o que es lo de este encuentro, que sea sustentable. Y considero que van de la mano la rentabilidad con la sustentabilidad. Ustedes piensen que en nuestros sistemas ganaderos, en mi caso he analizado el partido de la Prida, que soy de ahí, cada 100 vacas, 60 producen un ternero.
O sea que 40 vacas están comiendo pasto, están de vacaciones. Y un poco ese es por ahí el norte. A partir de ahí, el enfoque es tratar de trabajar en el aprovechamiento del pasto, uno de los pilares fundamentales que para mí es clave para la ganadería argentina, donde está la principal pérdida, de la mano con las personas. A las personas las considero, a los pastores. ¿Cuántas personas de las que están acá son empleados rurales y hoy cambiaron una parcela o un potrero? Entonces, estoy hablando con personas que hoy Pedro comentaba que prácticamente conocen el sistema. A nosotros no es que no conocemos el sistema, pero estamos poco en contacto con el sistema. Los que somos asesores, por ahí nos toca cada 60 días, cada 30, una vez al año. Pero las verdaderas personas que todos los días están en el campo son los empleados rurales, que son los que tienen que estar ahí. Y no están. ¿Cuántos empleados rurales hay acá? A partir de eso, estamos trabajando en ese factor humano o en esa persona, en ese pastor con criterios técnicos, simplemente aplicando lo que ya sabemos y lo que estudiamos, que es biología, que es ecofisiología. Tenemos que comprender la relación, cómo funciona la planta para después poder aplicar un sistema de pastoreo. En mi caso, por ejemplo, hace 12 años que dicto taller de pastoreo, he estado en contacto con más o menos 5.000 personas y cuando pregunto en qué momento entran a comer un recurso forrajeros, habiendo 25 personas en un taller, todos me contestan distinto. Entonces, el punto de partida es primero conocer el recurso forrajero que estamos intentando manejar, pero para eso tenemos que entrenar a las personas. Conocer el recurso forrajero es tratar de encontrar ese momento donde más cantidad de forraje puede generar producto, kilos de carne, litros de leche. Esa eficiencia que comentó Pedro, hoy estamos trabajando a 70 kilos de materia seca por kilo de ternero, un disparate. Es carísimo. Bueno, básicamente en eso estoy trabajando, en tratar de llevar la idea del entrenamiento de la persona que todos los días está en contacto con los recursos forrajeros para que mayor cantidad de forraje pueda ser convertido en producto. Adrián, la misma pregunta, con el agregado de que en el caso personal tuyo, vos estás siguiendo una metodología, una escuela, donde en realidad se tienen que autoformar y se van transmitiendo conocimientos a la medida que han aprendido, porque se han salido de la escuela clásica del manejo ganadero. Así que me gustaría que nos cuentes un poco la experiencia, en qué se basan y algún resultado, si tenés ganas. Gracias, Pablo, y Miguel y todo el equipo de Zona Campo. ¿Quién alguna vez en la vida no tuvo experiencias gratificantes? Una experiencia gratificante. ¿Qué es una experiencia gratificante? Es una experiencia que nos hace sentir bien desde lo ético y desde lo moral. La experiencia gratificante puede ser pasajera, pero también podemos disfrutar de experiencias gratificantes todos los días. Ahora, a eso va a ayudar que tengamos definido un buen propósito, un propósito superior. Pero, ¿qué es un propósito superior? Hoy, para mí, un propósito superior sería
este grito, esta especie de alarido que nos está pegando el planeta a toda la humanidad. Necesitamos que las empresas, que las personas, que los estudiantes, los incluyo, crean que pueden definir un propósito superior por el cual levantarse todas las mañanas, ir a trabajar, sabiendo que a su propio negocio lo van a mejorar, van a generar más riqueza, pero que también van a beneficiar a las personas y van a empezar a mejorar el ambiente. Todo eso, mediante manejo holístico, se puede pensar, se puede actuar, se puede definir un propósito superior y se pueden tener todos los días experiencias gratificantes. El manejo holístico no es una técnica, no es un paquete de técnicas, no es un sistema de pastoreo, es una manera de tomar decisiones, una manera de hacer las cosas, es un modo de vida. Y podría decir que es la brújula y es el camino también. Todo muy bonito, ¿no? Pero ¿qué hacemos en manejo holístico? ¿Qué hacemos? Reconstruimos, restituimos y regeneramos ecosistemas intentando hacerlos retornar a lo que fueron alguna vez. Ecosistemas serían campos, predios, potreros, regiones enteras. Tratamos de imitar a la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza en el planeta diseñó la vida hace 3.800 millones de años. Aprendió mucho. Tenemos mucho para aprender de la naturaleza, de los procesos, del diseño que terminó entregándonos lo que tenemos. Me parece muy prudente que una propuesta esté basada en imitar a la naturaleza. La propuesta de manejo holístico está apoyada en los procesos biológicos. Ahora, concretamente, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al campo, medimos el ambiente, planificamos el pastoreo holísticamente, monitoreamos el estado de los animales, la condición corporal, la producción, ajustamos lo que haya que ajustar, volvemos a medir, volvemos a planificar holísticamente el pastoreo, volvemos a monitorear y volvemos a medir. Ahora, ¿qué medimos? ¿Qué medimos del ambiente? Identificamos en qué medida los procesos ecosistémicos que se dan en el campo están alejándose o acercándose al potencial de ese lugar, de ese campo, de esa región, de esa ecorregión, de ese sitio, y también en función del año climáticamente hablando. Al volver año tras año, nosotros podemos identificar, podemos darnos cuenta, podemos detectar si las prácticas que estamos implementando van hacia la degeneración, degradación del ambiente o hacia la regeneración. Entonces, tenemos oportunidades, tenemos chances en cada año de ajustar lo que estamos haciendo a nivel potrero para continuar con ese cambio de tendencia deseado que es hacia la regeneración. Ahora, ¿cómo planificamos? No. ¿Cómo planificamos? Planificamos el pastoreo holísticamente. ¿Esto qué es? Paramos todas las actividades del campo, un día, 2 días, lo que haga falta según la escala, según la complejidad del campo. Paramos, ese día se trabaja planificando el pastoreo. Esto incluye un trabajo que va a repercutir en los próximos 5, 6, 7 meses en adelante. Entonces necesitamos que todo el conocimiento que haya en el campo, que todo lo que podamos aportar nosotros desde la red que configura este espacio de regeneración a nivel global, en este caso en Argentina y Paraguay, donde estamos, que esté ahí, arriba de la mesa, pensando esa planificación, que va a incluir como holística, que es absolutamente todos los factores, o al menos lo vamos a intentar, que tienen que ver con la producción que estamos llevando adelante y con el objetivo ese que nos propusimos de regenerar. Entonces ahí en la cuenta va todo, va la infraestructura del campo en cuanto a apotreramiento,
aguadas, caminos, pasadas, alambradas permanentes y no permanentes, capacidades de la gente que está en el campo, disponibilidad de tiempo y hasta cómo se va a sentir la persona que está en el día a día, como dice Manuel, haciendo lo que estamos pensando que tenemos que hacer. Eso es una planificación holística del pastoreo. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que, como lo primero que tomamos en cuenta como planificación del pastoreo holístico es el criterio de respetar el tiempo de recuperación a nivel planta, como dijo Pedro Aramburu hoy, darle tiempo a los pastitos. Ese es el principal criterio que utilizamos para tomar decisiones para esa planificación. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra propuesta es activar lo que llamamos la bomba de carbono. La bomba de carbono es una manera de ilustrar, como bomba, lo que pasa con el ciclo de carbono en nuestros sistemas agropecuarios. Hay un periodo de acumulación de biomasa cuando dejamos crecer la planta. Nosotros decidimos cuándo vamos a pastorear, a veces el que está en el campo, a veces el equipo de trabajo. Estamos proponiendo que esa decisión la tome el equipo de trabajo. Vamos con los animales, defoliamos, pastoreamos, bajamos esa biomasa, damos un tiempo de descanso a los pastitos y se vuelve a dar otro ciclo de acumulación de biomasa. En cada ciclo consecuente va quedando un residuo de carbono, que es lo que pasó durante los últimos 18 a 40 millones de años, que es desde el periodo de que existen las gramíneas y el periodo en el que se fueron formando nuestros suelos, nuestros molisoles. Termino. La consecuencia, cortito, es producimos más pasto, metemos materia orgánica en el suelo, el carbono forma parte de un 58% de la materia orgánica, gastamos menos, facturamos más y tenemos más ganancias. Tenemos la propuesta básicamente cumplida de empezar a mejorar el ambiente, de retirar carbono de la atmósfera y de meterlo en el suelo por miles de años. Y eventualmente a los que quieran pueden vender carbono al final de un ciclo determinado. Gracias, Adrián. No, igual iba a tener otro tiempo. Y bueno, ahora Agustín le pasó una cosa rara. Agustín era asesor en sistemas mixtos, de los que podríamos llamar tradicionales, de lo que hacemos la mayoría, y un buen día se encontró como asesor del establecimiento La Aurora. La Aurora en Benito Juárez es un establecimiento icónico en la producción agroecológica. Así que bueno, nada, Agustín, compartí un poco tu experiencia. Primero, ¿qué estás haciendo? Después vamos a ir a cosas más personales en la próxima vuelta. Pero contá qué haces y cómo te va con eso. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Zona Campo. La verdad que un gustazo estar con ustedes compartiendo esta tarde. Bueno, como decía Paulo, yo soy asesor, soy ingeniero agrónomo, asesor privado y bueno, asesoro campos mixtos, hago agricultura y ganadería, el 95% ganadería, porque me gustan las vacas y el pasto. Y bueno, como decía Paulo, hace 3 años que en Benito Juárez tenía una relación personal con Juan Kier, que falleció hace poquito tiempo, que era el dueño de La Aurora. Así que hace mucho tiempo empecé a ir al campo de él y hace 3 años Juan me invitó a participar de la toma de decisiones en cuanto al manejo del pasto y los animales. Y para mí fue todo un desafío porque yo vengo me recibí en el 2013, no hace muchísimo, y yo utilizo agroquímicos. Y para mí era todo un desafío ir a hacer una pastura a ese campo, por ejemplo, donde me tenía que adaptar a ver, para mí eran malezas. Y bueno, con Juan fuimos trabajando y me hizo ver que esas malezas por ahí no eran tan importantes a la hora de pastorear o que se arme la estructura de las pasturas, por ejemplo. Entonces, bueno, hace 3 años veníamos trabajando y fue la verdad que hasta lamentablemente hace muy poco tiempo
fue una experiencia hermosa, distinta, y la verdad que lo pudimos lograr. La diferencia que veo en los sistemas tradicionales, que de hecho lo estoy haciendo a la par, es que veo que esos sistemas son muy estables, no son tan dependientes del clima. Cuando vienen muy bien, los sistemas más bien tradicionales tienen ese salto, y este sistema se maneja siempre con una estabilidad para mí llamativa, que todavía la estoy estudiando y la estoy tratando de estudiar. Pero bueno, esa es mi cortita experiencia, la verdad que es muy cortita. Hace muy poquito que Juan se nos fue. Antes de ayer tuvimos una reunión con las hijas, con las herederas, y gracias a Dios vamos a seguir trabajando de la misma forma, no de la misma forma, sino con el mismo formato. Vamos a estar sin Juan, pero bueno, ojalá que podamos seguir, y para la próxima reunión de Zona Campo traer algún número de eso que me gustaría mostrarlo. Y lo último cortito que quiero decir es que para mí hace un tiempo que la agroecología empezaron a surgir, no sé cómo llamarlo, pero como tribu de pastoreo. El agroecológico por un lado, el holístico, no sé cuál otro. Y para mí lo más importante de esto es hacer agronomía. Se pueden utilizar agroquímicos y ser sustentable ambientalmente, económicamente y socialmente. Y la agroecología también se puede hacer una buena práctica agroecológica, y también producir carne, producir leche, y se puede hacer de una manera responsable. A mí me parece que desde el punto de vista del lugar que me toca participar en este ambiente es hacerlo responsablemente y hacer agronomía, que es lo que me formé y me gusta hacer. Manuel, contanos un poquito más cómo es tu laburo, o en qué te basás para tomar tus decisiones, y después nos vamos a algo más personal. Pero los chicos contaron, en el caso de Agustín, adaptarse con la premisa de hacer cosas sin usar agroquímicos. Adrián con una visión más compleja y completa de los sistemas, pero bueno, en el fondo, ¿vos en qué haces foco? Cuando vas como asesor a un campo, ¿qué es lo que mirás y qué es lo que proponés en definitiva? Bueno, en principio el punto de partida es por ahí un no tan amigo nuestro, que es saber dónde estamos parados. Porque si no, ¿cómo puedo mejorar lo que no mido? Entonces siempre con cualquier empresa, cliente, productor, es, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? O si realmente querés maximizar o aumentar la producción de tu sistema. Entonces, tenemos un gran problema que nos parece que no es problema, es que no sabemos cuánto pasto tenemos en el campo, en los recursos forrajeros. Además de todo eso, no sabemos cuánto pasto cosechamos. Más o menos podemos saber cuántos kilos de carne generamos, lo que no sabemos a qué tasa los generamos, que hoy algo les comenté. Entonces, básicamente nos tenemos que hacer amigos del rompemitos, en una ganadería que está bastante, a mi criterio, dispersa, por no decir otra palabra, y yo creo que tenemos que poder medir lo que hacemos, para a partir de eso poder mejorar. No es lo mismo comer el forraje en cualquier momento, como les comenté. Entonces, ese entrenamiento de las personas que están todos los días con el recurso forrajero, que son claves, que definen el éxito o el fracaso en el sistema ganadero, es importantísimo. Lo más fácil es ir a trabajar a un tambo. Si en el tambo no comes bien el pasto de la tarde anterior, al otro día a la mañana no sabés. Tengo la posibilidad de trabajar en tambo, y eso es, ahí se terminan todos los brujos, nos terminamos los brujos. O sea, el forraje no en el mismo estado produce producto. Ya Pedro explicó lo de la celulosa, un montón de cosas, pero a distinta tasa se transforma en producto. Mi objetivo es que las empresas que yo asesoro y como productor agropecuario, mayor cantidad de forraje pueda ser convertido en producto, en más kilos de ternero, en más kilos de
recría, en más litros de leche. Dentro de los resultados que me preguntabas hoy, hemos tenido en recrías, en sistema de recría, con muchos animales, ganancias promedios de 600 gramos por día en el año, en un año. Es muchísimo, son 200 kilos para un animal. ¿Qué nos permite justamente ofrecer o que ese animal pueda cosechar forraje de mayor calidad? Levantar los índices, que es más o menos lo que sabemos, o lo que medimos, porcentaje de preñez, kilo al destete, porque generalmente no medimos la producción de carne porque no sabemos cuánto pasto hay. Digamos, no sabemos cuánto cobramos y no sabemos cuánto gastamos. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquitito más, o sea, meternos un poco más para saber qué estoy haciendo y con qué cantidad de pasto. Realmente me preocupa no saber la cantidad de pasto que hay, porque en nuestros sistemas ganaderos, más de la mitad del forraje que se produce no se transforma en producto. Simplemente porque la planta continuamente funciona y si no comemos el pasto, las gramíneas, como mencionaron hace un ratito, el pasto se genera y se muere, se genera y se muere. En este momento va trabajando como una tortuga, pero dentro de muy poquito tiempo ya empieza a trabajar como una liebre. Se genera más rápido y se pierde más rápido. Entonces, no es lo mismo ser eficientes en el aprovechamiento del pasto que la eficiencia de cosecha, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo terminaste así como, ¡guau! Una buena frase. Para un sobrecito de azúcar está buena. Adrián, una cosa que por ahí compañeros de generación, digamos, nos permitimos armar este living porque es, ¿qué te pasó? Le voy a preguntar a los tres, así que vayan preparando la respuesta. Por la cabeza cuando decidieron incorporarse en estas distintas maneras de ver los sistemas ganaderos, que todos venimos de la misma formación práctica. Somos 3-1 los de Balcarce. Ahí perdió La Plata, pero bueno. Pero venimos todos de la misma formación, básicamente. ¿Qué hizo en vos un clic o decir, esto es lo que me voy a dedicar a futuro? ¿Por qué esto? ¿Qué te sedujo? ¿Qué te hizo dar un salto? Porque es la realidad, o sea, es un cambio. Bueno, nada, básicamente es conocer tus inquietudes, tus motivaciones para hoy estar haciendo esto. Mirá, Paulo, cuando vos te das cuenta de que lo que vos estabas decidiendo y las acciones que vos estabas promoviendo que los productores hagan o que vos estabas haciendo están perjudicando en alguna medida a las personas o estás deteriorando el ambiente con eso, y viene una propuesta que te dice, mirá, medilo, fíjate que estás haciendo un daño al ambiente, y tenés esta otra propuesta que no solamente va a parar ese daño, va a cambiar la tendencia y te va a poner en una situación de mejora y va a terminar teniendo un entorno, un ambiente, un suelo, un pastizal, una cuenca mejorada. ¿Vos qué haces? Las personas en general tienen opciones ante una propuesta que es tan disruptiva para vos. O la ignorás completamente, o podés tomar lo que te sirva de esa propuesta únicamente, o decís, me desaprendo, incorporo esta propuesta porque me llena. Y yo creo que esas decisiones las tomás si te haces buenas preguntas, si dejás la opción de ignorar y te haces buenas preguntas, creo que tenés buenas salidas. Yo me preguntaba si el día de mañana mis hijos me dicen, papá, cuando vos trabajabas, había una propuesta, manejo holístico o la que sea, que te permitía dejar de deteriorar los suelos, vos estabas contribuyendo con el cambio climático y no la tomaste. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo te sentís?
hay un punto de no retorno. Cuando vos tenías una realidad, te das cuenta de que algo estaba mal en esa realidad y simplemente no te dabas cuenta porque tenías una anteojera, tenías fuera de radar esa realidad. Y podés estar en este otro lado de la realidad y hay un punto de quiebre, un punto de no retorno en tu vida. Tenés que tener un buen propósito, un propósito superior definido, y en ese contexto de vida no volvés atrás. Entonces, bueno, eso es lo que me pasó. Bueno, gracias. En el caso de Agustín fue medio impuesto, pero bueno, también tuviste la posibilidad de decir que no. Así que bueno, contanos cómo fue esa experiencia. Bueno, en mi caso fue un poco lo que hablaba Manuel, la primera decisión de por qué accedo a manejar en... Perdón que interrumpa el link, por favor pueden hacer silencio, hay un murmullo en todo el salón que no permite escuchar nada. Gracias. En mi caso fue, viene larga la historia, pero ese campo particular voy de muy chiquito, tengo gran aprecio por la familia, así que lo mío entró más por lo personal, por un lado, por lo social, que dije que sí, pero como decía Paulo, podría haber dicho que no. Y después de la parte técnica, bueno, le dije que sí a Juan y a su equipo de trabajo porque iba a ser raro hacer agronomía sin químicos para mí, en mi caso particular. Y accedí, la verdad que estoy súper contento que los resultados se pueden lograr con manejo del pastoreo que Paulo me lo hizo aprender. Gracias. Con el manejo del pastoreo se pueden manejar ese tipo de malezas y complicaciones que con el químico las tenemos. Con la herramienta del químico la manejamos relativamente fácil. Así que fue un poco el desafío y la intención de producir carne sin utilizar todo con un 100% de procesos. Creo que ese es el desafío y un poco la función nuestra. Manuel, ¿qué nos vas a contar? Bueno, Manuel, vos venís de una escuela ya desde estudiante y la seguís manteniendo básicamente, pero le has aportado tu toque personal al manejo ecofisiológico y esas cuestiones. Contanos, primero, ¿por qué te metiste en manejar pasto o en intentar? Y cómo ha ido yendo tu evolución, porque en el camino sé que has aprendido además. Bueno, arranca ahí en la facultad, y en realidad me gusta la ganadería, vengo de una familia ganadera. Arranca en la facultad después de un curso de grado, posgrado en ese momento. Mónica Añudey era quien dictaba el curso, a mi criterio uno de los mayores referentes mundiales en ecofisiología de las plantas, que además lo pudimos, Paulo también es parte del grupo de pasturas de Balcarce. Trabajamos mucho tiempo juntos, hicimos muchos trabajos de campo, mucha de mi información está generada acá en Olavarría, publicada. Y la realidad que lo que me motiva es la automejora de los sistemas. Insisto con lo mismo, medir. Tengo que medir y medir y medir y no me tengo que cansar de medir. Puedo tener muchas ideas y son respetables. El tema de todo esto es el sustento técnico. Por eso no me quiero desviar de la ecofisiología de la planta. ¿Qué es? Es la función de la planta, el funcionamiento de la planta en relación con el ambiente. ¿O acaso ustedes que viajaron de distintos puntos no hace muchísimos años que ven las banquinas cortas? Sin embargo, ¿esas banquinas están degradadas o siguen iguales? ¿A los que les gusta el fútbol no le cortan el pasto a la cancha? Entonces, eso me motivó a trabajar con esas personas, trabajar con un nutricionista en ese momento que para él también fue novedoso, Oscar Di Marco, una referencia para mí, una consulta permanente,
que también se involucró y comenzó a estudiar las plantas desde la parte de la nutrición, y bueno, es como que la pólvora ya está. Sabemos que si el animal come calidad, genera producto. Vuelvo a lo mismo y doy vueltas sobre lo mismo. Entonces, por eso, la persona que está trabajando en el campo, todos los días en contacto con el recurso forrajero, tiene que tener muy claro cuándo comer el pasto para que ese pasto genere producto. Es clave, no es en cualquier momento, o cuando me parece, o cuando quiero torturar las vacas, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que quiera y hay varias ideas dando vueltas, las respeto, pero cuando nos exigen resultados, y tengo que ir a la balanza, hermano, no me queda otra. No puedo mejorar lo que no mido, no sé dónde estoy parado. Tengo que saber dónde estoy parado. En agricultura es fácil y me preocupo por una pérdida de 3, 4, 5%. Acá estoy perdiendo más de la mitad del pasto y estoy como si nada. Realmente me preocupa. Bueno, en principio era conocer un poco más de su trabajo. Los tres tienen enfoques distintos, el objetivo es el mismo, algunos lo expresan más claramente ya desde su precepto, desde nosotros producimos de esta manera porque tal cosa, pero la realidad es que nuestros sistemas pastoriles van a ser más eficientes en la medida que se planifique, las cosas se prevean con tiempo y aprendamos a mirar el pasto y a usarlo. Son tres maneras distintas, pero en el fondo el objetivo es el mismo. Y la realidad es que, bueno, cada uno de ustedes tiene mucho más para dar, sobre todo por la experiencia que tienen. El tiempo es corto. Me gustaría que en 2 segundos, en 3 palabras, me digas, Adrián, primero, Adrián, ¿qué es el manejo holístico? En 3 palabras. El manejo holístico es una propuesta para pensar las decisiones que tomamos todos los días y está diseñado no para una empresa agropecuaria, está diseñado ni siquiera para cualquier empresa, está diseñado para tu familia y para tu vida. Nosotros hemos empezado a aprender que el contexto holístico, esta especie de propósito superior que uno se puede definir, nos sirve para tener un marco de referencia sobre el cual tomar todas las decisiones. Si vos definís cómo querés ver tu vida en un tiempo de acá en adelante, cómo querés tener tu paisaje, cómo querés que sean tus ingresos, y por lo tanto, cómo tenés que comportarte hoy, qué tenés que hacer hoy para que eso visualizado se concrete, tenés una base formidable para tener enmarcada toda la gama de decisiones que tenés que tomar en tu vida. Y eso te propone manejo holístico. Después lo llevás a ganadería, a agricultura, y lo adaptás a ese negocio puntual, con toda la complejidad que tenga. Pero el manejo holístico es eso. Es un modo diferente de tomar decisiones, saliéndonos de las decisiones automáticas que nos salen del cerebro así. Tengo una maleza, como dice Agustín, voy y la ataco, la mato. ¿Por qué no paramos y pensamos, por qué está esa maleza ahí? ¿Qué rol cumple? ¿Cómo es que la naturaleza diseña una planta que es una porquería? Algo tiene que tener de valioso para que exista, siquiera para que exista. Seguramente tiene millones de años en el planeta. Entonces, paremos, pensemos, pongamos todos los factores que inciden en esa posible decisión en la mesa. Siempre le vamos a errar, siempre nos va a faltar algo, pero pensemos en conjunto cuál es la mejor decisión y enmarcada en un contexto. Eso es manejo holístico. Y cualquier otra definición cortita para marketing, para un concepto tan complejo no sirve, así que no te puedo decir en 3 palabras, disculpame. Gracias a Adrián. Agustín, agroecología, sos hoy por hoy un nuevo en los sistemas productivos en general. Todos en la zona conocemos en transición, a vos te tocó estar en un campo donde se hizo la historia de la agroecología, al menos acá en Argentina. Si me podés definir en 3 palabras
un poco menos que el manejo holístico. No, es ¿qué sería la producción agroecológica de manera breve? Para así entendemos todos. Bueno, para mí la agroecología es un sinnúmero de técnicas de manejo en la que para mí se hace muy grande todo lo que es proceso, tecnología de proceso se hace gigante. Y algo que no dije para mí es la parte social, que tiene una pata muy fuerte dentro de esto. Hoy Nora habló de que las personas tienen que ir contentas a trabajar. En este campo particular la gente están todos, créanme, felices trabajando, están contentos. Ahora no, por el momento que estamos viendo. Pero para mí la agroecología es producir carne. No voy a hablar nada de los agroquímicos, es producir carne estando contentos y ganando plata. Esas tres cosas son para mí la agroecología. Manuel, te dejé para el último. En 3 palabras. Es un enfoque agronómico sustentable. Bueno. Bueno, les agradecemos. No sé cómo vamos a continuar, Miguel, acá. Yo tengo una pregunta. Sí, por eso. Sí. Ah, vos como... Bien. Agus, yo en el 2011 más o menos tuve la suerte de que me mandaran a la Aurora a hacer una nota y lo conocí a Juan Chieri, era toda una movida grande, había mucha gente, una visita, me quedé muy impactado con él, con el campo, el amor que tenía. Me acuerdo que en un arroyito él había hecho una isla artificial solamente para ir a sentarse ahí y pasarla bien, ¿no? Es como que tenía un enfoque muy distinto. Me resultó muy impactante el trabajo de él, la persona, pero nosotros hoy estamos hablando de 3 patas de la agroecología, de la sustentabilidad: lo humano, lo económico y lo ambiental. A mí, en aquel momento, me dio la sensación de que la agroecología, como se planteaba en aquel entonces, era espectacular en temas ambientales, era bastante buena en términos productivos, pero no sé si la parte humana, es decir, no sé si había lugar para 2 Juan Chier, porque él, por ejemplo, vendía el trigo con la cáscara a un molino especial que compraba trigo agroecológico y entonces tenía un poco más de rentabilidad de eso, pero yo no sé si había 3 Juan Chier, si los 3 podían vivir como vivía Juan, ¿no? ¿Cómo, en tu experiencia de conocerlo, no tanto como asesor, sino de conocerlo a él de hace mucho y ver cómo ha crecido la agroecología, cómo ves la situación ahora? ¿Hay lugar para más gente? Mira, es muy buena pregunta, Miguel. Yo creo que Juan Chier era una persona única que hay que revolver bastante para encontrar una persona como esa. Mira, yo te diría que no, para mí no. Juan Chier fue criticado en el sentido de este punto que estás tocando, de la parte económica, de su forma de vida. Y la realidad es que él tenía un objetivo muy claro, que es lo que estamos produciendo, porque yo también soy productor además, algo que nos está costando muchísimo, es poner un objetivo a largo plazo. Y él lo puso y fue hasta que no dio más. Y me parece que eso fue lo preponderante, es ¿cuál es mi objetivo? ¿Crecer por año 1000 vacas, 2000, 3000 vacas o ir por este camino? Y mantener la vaca. Ayer le estaba mostrando a Paulo, tengo todas las carpetas de todos los años y cómo fueron los movimientos de Hacienda. Y no creció en Hacienda. Y él tenía un objetivo claro y preciso. Y el objetivo, me parece que de todo tipo de producción, es que está bien crecer en ganadería, pero fijar un objetivo. Me parece que eso es lo más destacable de todo. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Cordobés, si no se dieron cuenta.
Soy ingeniero agrónomo de muchos años, me dedico a los field. ¿Está bien? Tengo una inquietud, quiero compartir con ustedes una inquietud, me parece que es el ámbito, que felicito a Zona Campo por juntar gente por temas como este, ¿verdad? Me parece que es un punto de partida interesante y de las tres presentaciones generan inquietudes hacia todos, yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Me parece que la ganadería nos debemos una discusión, todo, tengo 61 años, digo, para que tengo muchos años en la ganadería, como profesional y en mi vida. Que definamos sustentabilidad y definamos ambiente y qué cosa. Nos debemos esa discusión. Y le tiro la posta a Zona Campo, le dejo ahora el problema de ellos. Por ahí puede ser un agente catalizador para juntar distintos sectores, porque holístico significa un todo, eso significa holístico. Holístico significa, viene de una palabra griega que significa todo. Quiere decir que está todo involucrado. Eso significa. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, porque si no vamos a perder la batalla, por lo que hablaba el Pedro, que la gente, nosotros tenemos que transmitir un mensaje consolidado desde el sector. Y por ahí estamos todos hablando de lo mismo, pero de distintas formas, pero no sabemos qué es importante y qué no. El uso del agua, el uso del agua. ¿Cuánta agua consumimos? No gastamos, porque el agua no se gasta y siempre la misma cantidad. O sea, por ejemplo, tenemos una batalla, el agua que se toma las vacas, más el agua que se de la industria, se gastan tanta agua. El agua no se gasta y siempre la misma cantidad. Está en estado sólido, líquido o gaseoso. No hay que contaminarla, es otra cosa. Pero nos acusan de gastar agua. ¿Está bien? Entonces, definamos puntos, veo que tienen más de 50.000 seguidores. Definamos técnicamente y numéricamente. ¿Tá? El pasto es importante, hay zonas para pasto, hay zonas que no, hay situaciones económicas, hay gente involucrada, hay sociedad. Si pensamos, muchos de acá son proveedores nuestros de los sistemas ganaderos, que hay mucha gente que no tiene vaca y vive de la vaca. Pero hay mucha más gente post-vaca. O sea, hoy hablábamos con Pedro, soy el padre de Pedro. Y hoy hablábamos que no solamente la proteína, toda la industria que se genera a partir de la celulosa que va a vaca, la del cuero, la de la vestimenta, la de la medicina, la de la grasa que va a panificación y todos los días, todos les aseguro que comen grasa bovina. Todos comen. La galletita tiene grasa bovina, las tortas tienen, el pan tiene grasa bovina, los helados tienen grasa bovina. Le di una mala noticia ahí. ¿Está bien? Entonces, me parece que tenemos que, también en lo holístico, en lo social, como decía Adrián, ¿bien? Que, también hay personas trabajando en nuestra industria que también vienen de la vaca. ¿Está? Entonces, me parece que esa discusión la tenemos que dar para consolidar un mensaje y para que tengamos un dato sólido, porque al final terminamos discutiendo. Cuando discutimos con otro sector, discutimos de datos, como mostraba Pedro hoy, de datos. ¿Está? Entonces, todo esto que estamos diciendo acá, que está muy bueno, que lo podamos transformar en datos. ¿Está? Datos de un sistema, de otro sistema. O sea, podríamos discutir, porque si nos queremos chicanear entre todos, y cada uno conoce algo, nos chicaneamos entre todos. Puedo decir, el pasto, para hacer 200 kilos en el año, necesita 75 litros de agua, y en un filo 40. O sea, me parece que hay un mensaje ahí tan que tendríamos que consolidarlo y decir, bueno, toda la ganadería, holísticamente, como dice, produce todo esto, y hace todo esto, y cuida todo esto, y todo en algún sentido, o sea, Córdoba en particular, es muy exigente en las normas ambientales, pero muy exigente y mucho control. ¿Está? Entonces, obligan a todo esto que a lo mejor ustedes lo producen en el mismo campo, los fields lo hacemos diferente. Estamos obligados a producir compost en Córdoba. No se puede transportar en crudo, no se puede tirar en crudo, y hay controles. Entonces, terminamos cerrando el círculo también porque ese compost tiramos en el campo. ¿Se entiende? Me parece que hay toda una discusión que se puede dar a partir de este encuentro que me parece muy bueno. Así que gracias. No, gracias. Miguel. Bueno, disfrutando de mi lugar aquí, me voy a cruzar de piernas y voy a invitar a Paulo que pase del otro lado del mostrador. Si querés, siéntate ahí, por ejemplo. ¿Había una pregunta? Yo ya quería terminar.
Bueno, la pregunta es para Agustín. Soy ingeniera agrónoma, Josefina Wynn. Bueno, yo creo que estamos ante una inflexión en lo que es el manejo ganadero, que este manejo holístico y la ganadería regenerativa, como bien lo describió Adrián, es hacia donde vamos a tender. Y estoy convencida que en realidad la agroecología, que se rige por principios y son los principios de la FAO, dentro de los principios de la agroecología está la regeneración de suelos. Vos considerás, después nombraste, sí que pensabas en el bienestar social y en lo económico, pero ¿considerás que solo la agroecología es el manejo sin agroquímicos o realmente cuando estás aplicando toda tu agronomía, ¿no?, para ese sistema, considerás los demás principios de la agroecología internos al sistema y externos, todas esas interacciones que hay, si los tenés en cuenta? ¿Cómo andás, Josefina? Gracias por tu pregunta. A mí me parece que la agroecología es lo que describió Manuel y lo que describió Adrián y un poquito más. La realidad que son sistemas. Los sistemas como ingeniero agrónomo tenemos que respetarlos, producir sustentablemente y enfocar las tres. La agronomía. A nosotros académicamente nos forman en la cátedra de afología, suelos, clima, matemática, y después cuando salís, se te termina la carrera, te encontraste con un campo. Y en este campo principal, que es el que me toca estar ahora, el agroecológico, por eso los químicos los dejé un poquito aparte, para no entrar en discusión, tenemos que hacer agronomía. Y tenemos que ver el suelo, tenemos que ver la biología, tenemos que ganar plata, tenemos que la gente tratar de que esté bien, trabajando, ganando plata y contentos. Entonces me parece que es un conjunto en la que hay que hermanar todo eso, como en todo sistema, que me parece que es todo sistema. Por eso los agroquímicos, otra vez, te los dejo un cachito de lado. Y los tomo, están y son una herramienta, al igual que todos los fármacos que usamos para los animales. Gracias. Papá de Pedro, ¿puedo retrucarte? Me parece que bienvenidos estos debates amplios y generosos en cuanto a la temática que se incluye. Y para mí la pregunta que nos tenemos que hacer no es si entramos en esta nueva tendencia de regenerar o de cuidar el agua o de cuidar la calidad de los alimentos que producimos, sino cuándo entramos. Tenemos que entrar. Es impostergable, tenemos que entrar. Nos lo demanda la sociedad. Por ahora no hay obligación desde lo legal o desde la política, pero la sociedad tiene la percepción de que estamos haciendo las cosas mal. Y esa percepción no va a cambiar. Yo creo que tenemos que tomar una decisión y cuanto más consensuada esté en cuanto a qué criterios tomamos para mediciones y evaluaciones y auditorías, mejor, pero que hay que hacerlo. Bueno, ahora sí. ¿Cómo? No, ya tenemos que pasar, perdóname, una palabra. Eso quise decir, pero en todo el sector en conjunto. Quise decir lo mismo. O sea, todo el sector en conjunto, un mismo mensaje, cualquier sistema que tengan. Porque ustedes acá tienen pastura y nosotros ya tenemos agricultura. Y no tenemos pastura. ¿No? O sea, entonces, pero es todo un solo sistema la Argentina, eso quise decir. Quise decir lo mismo, así que te agradezco la aclaración. Un aplauso, por favor, para los cuatro. Gracias. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá, por presentarnos. Paulo, como para desestructurarnos mentalmente, yo me voy a sentar acá y vos te vas a sentar ahí, así ya tenemos un cambio de perspectiva. No, que no se bajen. Bueno, y ahora Paulo lo que va a hacer nos va a presentar resultados, avances, un detalle de lo que es la Mesa de Innovación Ganadera de Olavarría, que es un proyecto multiinstitucional del cual ahora te paso este micrófono. Contalo vos. Bueno, en principio lo que tratamos de hacer con la conformación de la mesa fue aunar en un punto
las experiencias previas que venimos trayendo de hace 8 años, donde además de los indicadores productivos y económicos, empezamos con un grupo muy pequeñito de gente a tratar de ponerle indicadores ambientales a nuestros sistemas. Por una cuestión de quiénes conformamos el grupo y por lo que veíamos que se venía, elegimos huella de carbono. Me hubiera gustado por ahí que además le hubiéramos podido poner biodiversidad, por ejemplo, agregarle algunos otros, pero tomamos uno, había que empezar por uno. Y lo que nos pasó en este tiempo fue que empezamos con datos de sistemas locales de Argentina y de la zona y empezamos a mirar cómo nos evaluaba lo que andaba dando vuelta en el mundo, concretamente calculadores. Y poníamos nuestro sistema y nos daba un resultado, huella de carbono. Y no nos gustaba no porque nos diera mal, no sabíamos si estaba bien o mal, sino porque no podíamos representar nuestro sistema dentro de esos calculadores. En ese interín, INTA, IPCBA y ABC, que es la industria, o sea, los frigoríficos exportadores, nos propusieron evaluarle a los distintos frigoríficos, algunos clientes para tomar como testigo. Durante 2 años me tocó en lo personal y a otra persona más que trabajaba conmigo, evaluar campos en Córdoba, en La Pampa, en Corrientes y, bueno, digamos, con una metodología que todavía no nos parecía que estaba buena. En el interín empezamos a trabajar en conjunto con asesores de la actividad privada, referentes, y nos cruzamos en la vida con WWF, el Osito Panda, la Fundación Internacional, que nos financió un calculador propio. Hace 3 años empezamos a trabajar, hoy lo tenemos funcionando, todavía no está de uso libre y gratuito, que es la idea, pero ya tenemos el prototipo, ahora lo están armando. Y con eso dijimos, bueno, tenemos todo, la experiencia, y lo que hicimos fue convocamos a las instituciones que están ahí, los invitamos, dennos una mano para que los productores de Olavarría nos den información. No es tan compleja, no es un censo agropecuario, son datos de los sistemas. La información que tiene el productor es valiosísima, porque si no la tenemos que tomar de la metadata y yo qué sé cuánto. Y empezamos a tener resultados y básicamente lo que nos pasó fue que al día de hoy tenemos unos 35 establecimientos de la zona analizados, donde por un lado estimamos huella de carbono hasta la tranquera. La huella de carbono la expresamos en intensidad de emisión, los kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne producido, y también en hectárea. Hoy preguntaban, se puede convertir, es bastante simple. Y tenemos números, ¿vale la pena? No lo sé, porque, por ejemplo, 20 establecimientos de cría de acá de la zona, la huella de carbono es 20,23. ¿Y eso está bueno o está malo? No sé. Está bueno tener números, que antes no lo teníamos. Lo que sí vemos es que hoy comentó Nora con algunos datos de CREA, es que ese productor tiene para disminuirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro productor que tiene campo bastante parecido, que aplica estas tecnologías, muchísimas de proceso, que tienen un impacto un impacto positivo en lo productivo y en lo ambiental. Y entonces ese es el desafío, no es si el valor es bueno o es malo, estamos viendo que podemos reducir la huella, y muchos con tecnologías de procesos, y muchas no tienen mucho costo, y eso está bueno. O por ejemplo, en algunos casos, un productor que se plantea, tengo este sistema, bueno, ¿qué pasa si paso este otro en torno a los 15 meses o incorporo la recría en un campo de cría que mejore la oferta forrajera? Y pudimos empezar a, bueno, ¿qué pasa cuando tengo un campo armado y paso del entore de 27 meses al de 15? Tenemos para ponerle algún número. También tenemos para qué pasa cuando incorporo la recría o qué hago más eficiente mi proceso de engorde. Y bueno, básicamente es eso lo que estamos haciendo. Lo que nos ha ido acompañando en todo este proceso es que hemos ido siendo rigurosos en la toma de datos,
presentando nuestros trabajos donde nos daban la posibilidad, congreso que se cruzaba, publicación, paper, bueno, lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana el productor que ingrese o que nos dé los datos para hacer estos cálculos va a tener un resultado con un proceso atrás certificado, ¿sí? No que le vamos a certificar que es carbono neutro o que, no sé, que secuestra más de lo que emite. Tiene un proceso, digamos, publicado, sólido atrás, digamos que el dato que tiene es valioso. Y la gran deuda que tenemos son dos. La primera es que, por supuesto, con todas estas cosas, uno en general tiene acceso a la información de los productores que en general están por encima de la media productiva, ¿sí? Que son los más inquietos, los que hacen cosas en los campos. Y obviamente la deuda es llegar a los demás, a los que están por debajo de eso. Y esto es un lindo desafío. Y el otro desafío grande que tenemos, que también lo planteó Nora hoy, bueno, es poder terminar cerrando un balance de carbono. Y para eso nos falta conocer el secuestro de nuestros sistemas. Estamos avanzando de a poco, es lento, evaluando distintos calculadores, pero finalmente el mensaje es, ¿podemos producir más beneficiando el ambiente? Sí, está buenísimo. ¿Vamos a hacer carbono neutro? Y no lo sé, también lo dijeron hoy, pero podemos hacerlo, sí, cómo no. Y digamos, el mayor margen de crecimiento lo tenemos en la cría. La cría es donde tenemos mayores posibilidades de conjugar estas dos cosas. Mayor producción con menor impacto ambiental. Así que bueno, nada, básicamente es eso lo que hicimos. Invitar a los productores de Olavarría. El ingreso a esto es voluntario, es confidencial, es anónimo, es gratuito y estamos dispuestos a acompañarlos en la toma de datos. No se imaginan lo valioso que es contar con establecimientos con buena información, que no es de vuelta un censo agropecuario, es básicamente conocer cómo es el rodeo, qué tasa de destete tienen, cuántos kilos pesan los terneos al destete, qué porcentaje de la superficie es con pastizales naturales, si podemos diferenciar los pastizales mejor, qué tipo de pasturas tienen, si lo que sembraron lo hicieron en directa y en convencional, y eso es todo. Pero así todo nos cuesta juntar la información. Nuestra expectativa era tener hoy 25 establecimientos o 30 analizados. Llegamos, pero tuvimos que salir a pedir ayuda a amigos de partidos vecinos y demás de Cuenca del Salado, porque con los locales no llegamos. Esa es la realidad. Así que bueno, nada, básicamente eso es lo que estamos haciendo y ojalá podamos tener mayor cantidad de casos para contar. ¿Preguntas? No. Bueno. Estás liberado, Pablo, parece. Bueno, muchas gracias. A los chicos también, gracias.